Regresamos entonces para analizar una situación que sin duda marcará la historia de las obras públicas de esta región y buena parte de Chile también. Nos referimos a la construcción del puente sobre el canal de Chacao, que ya entra en tierra derecha, básicamente porque la empresa Hyundai pasa a marcar y a tomar el control de este consorcio donde tenía a la empresa OAS brasileña también como contraparte, que queda en el camino después de todos los problemas que ha tenido esta compañía brasileña, que ya es de otro análisis, por cierto. Pero además hay un hito. Veamos esta imagen porque nuestro invitado nos explicará de qué se trata. Ahí tiene una cantidad de firmas, no se nota mucho el texto, pero dice Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas, y hay una serie de firmas y aparece la empresa COP debajo, sale el puente de Chacao, sale Hyundai y le preguntamos de qué se tratan estas firmas, qué significa este documento. Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas, ¿por qué tan relevante este documento? Bueno, porque esto forma parte de la colección de los primeros 150 planos definitivos de la construcción del puente. Hemos certificado a través de la colección de planos, no te puedo decir cuántos van a llegar a ser, pero pueden llegar a ser más de 500 planos, que son los planos definitivos de la construcción del puente de Chacao. Significa, tenemos ingeniería. Y tiene la firma de, en particular quiero destacar ahí, COWE es la empresa internacional más relevante en puentes de esta naturaleza, de luces largas, y en este caso puentes colgantes con luces de kilómetro 300 y kilómetro 800, que son los kilómetros 500, que es lo que corresponde al puente Chacao. Esto se da simultáneo, como tú señalabas, al hecho que la empresa Hyundai tomó control del consorcio del puente Chacao. Se eligieron al conjunto de los directores que eran de OAS renunciaron y pasó a tener Hyundai el control total del consorcio Chacao. Anduvo durante muchos años, durante los prácticamente casi 2 años y medio, 3 años de la ingeniería de detalle. Hyundai anduvo con OAS como chancho al hombro, ¿me entiendes? Una mochila. Como una mochila ahí incómoda, por todos los problemas y las circunstancias extremadamente poco felices por las que ha pasado OAS. En fin, lo importante para nosotros son estos 2 hitos. Y el tercero, que es que se ha iniciado los pilotajes de prueba en la roca continental, en la que queda más cerca de Pargua, y iniciamos, espero, en el curso antes de fin de año, los pilotajes de la roca Remolino. Y con esto ya se comienza oficialmente la construcción, ¿no? No, la construcción se ha iniciado mucho tiempo antes. Tú tienes el campamento, tú has ido allá, tienes sí, claro, la plataforma, tienes las conexiones. Está la calle de acceso, todo, pero construcción del puente mismo. Claro, es la construcción en el canal. En el canal. La construcción en el canal. Y particularmente importante para nosotros que la construcción de la roca Remolino se haga este fin de mayo, y esperamos que a marzo, cuando nosotros entreguemos nuestra administración, esto esté de algún modo emergiendo, tengamos los Usted es una persona que le gustan los hitos, que le gustan las situaciones que marquen un antes y un después. Claro, estamos viendo esta imagen de este plano. ¿Este es un antes o un después? Este es un hito, esta imagen que estábamos viendo recién con las firmas ahí, en el sentido de que, para que todos entendamos, existe ya la ingeniería. Es decir, está el manual con los planos y con lo cual se podría construir este puente, ya sea con este consorcio o con otro. Sí. Y además tenemos bueno, no digo otro, ¿para qué vamos a pero para que tú entiendas esa relación? Existe el país dispone hoy día, se ha hecho una inversión de aproximadamente 105 millones de dólares. Nosotros no le hemos pagado nada al consorcio, porque todavía no se ha gastado un peso de Chile, digamos. Exactamente, los pagos comienzan con el término de la ingeniería. Ahora que se ha certificado el término de la ingeniería, comienzan los flujos de pago, y después viene el pilotaje, la construcción de la pila en la zona más cercana al continente, después es en el agua, pero por un continuo se hace una suerte de estructura que entra en el canal, en la zona continental. En la pila insular es en territorio insular,
y la pila de Remolino es en mero centro, no centro. Por lo tanto, de 3 lugares distintos se comienza la construcción. Así es, y por lo menos los 2 primeros, se avanza lo de la Continental y la Remolino parten ahora y deberíamos tener de acá a marzo ya algún avance significativo. Se comienzan a construir incluso las estructuras de soporte de todo el andamiaje del puente, que son equivalentes a un edificio de 15 pisos, para que te des una imagen, ¿no? Pero es la obra de ingeniería más potente que hay, de ingeniería civil más potente que hay en Sudamérica. Y bueno, me parece a mí que es espectacular que nosotros acá la tengamos. Esto deberá desatar una cantidad de otros procesos. Si entramos en el proceso constructivo franco dentro del canal, pronto habrá que adjudicar o avanzar en la doble vía entre Chacao y Chonchi por ahora, o como esperamos nosotros, Queilén o Quellón. Eso, ¿cuándo debería...? Porque imagínense tener un puente de esta magnitud para llegar a un camino... A un cuello de botella, claro, eso es lo que muchos se preguntan desde Chiloé. ¿Cuándo esto comienza en paralelo a la construcción de esta doble vía? ¿O pasa un proceso largo para que...? No, yo pienso que el año 2018 debería ser el año clave de la doble vía entre Chacao y Quellón. Ahora, los dineros... Cuando digo clave, quiero decir, hay que discutir, definir las bases de esa licitación. Eso ya fue aprobado como iniciativa pública, pero hay que definir las bases, hay que adjudicar y hay que entrar después a discutir el tema de cuánto se va a pagar o cuál es el valor, junto con construir todo esto, el valor de la doble vía y la mantención del puente. ¿Y esa doble vía que se construirá en Chiloé, también al igual que todas las dobles vías, va a ser concesionada? ¿Construida por un privado y con el sistema de concesiones? Sí, sí. Hasta el momento así es. Siempre estuvo pensado así y yo pienso que para la gente de Chiloé, además como el mecanismo que se ha definido hasta ahora, puede tener algunas variantes, pero espero que no, es que tú pagues por entrar a salir del puente, nada más, no por el flujo interior, de modo que en la doble interior los desplazamientos interiores. Por ejemplo, una persona que va de Ancud a Castro no debería pagar peaje. Exactamente. Pero sí se sale de Chiloé. Sí, claro, pero por decirlo así, se va a pagar en el pórtico a la salida o en el pórtico a la entrada del puente. ¿Y qué se va a pagar? Se va a pagar la amortización de la doble vía en el periodo de 25 a 30 años y la mantención del puente. No se va a pagar por el puente. ¿Va a ser un solo pago? Un solo pago. Sí. Perfecto. Es que eso no estaba claro, porque todo el mundo pensaba que iba a haber un peaje para ingresar al puente, con el cual se iba a financiar justamente el mantenimiento de este puente, porque recordemos, el Chacao se construye con platas públicas, platas del Estado, del Ministerio de Obras Públicas. Sí, sí, sí. Y la doble vía, si se construye por privados, en concesión, todo el mundo asumía que ahí iba a haber un segundo peaje. ¿Usted me está diciendo que sería un solo peaje para financiar todo? Mire, el esquema que tenemos ahora, hay que ver las bases de la licitación de la doble vía, con más detalle, definir la licitación, etcétera. Pero hasta donde tenemos nosotros definido, consideramos que lo natural es que el peaje se pague al ingreso y salida del puente. Ahora, subsecretario, entendiendo lo mismo, porque muchos se plantean, estamos a puertas del cambio de administración. Independiente de quién gane, hay un cambio de administración en marzo del 2018. Los dineros del puente del canal de Chacao, que siempre se ha hablado, son 740 millones de dólares, que recordemos se lanzan en la administración de Piñera, en su primer gobierno. Tal vez pueda haber un segundo gobierno de Piñera, como podría haber un gobierno de Alejandro Guillé, como podría haber un gobierno de Meo, como podría haber un gobierno de Beatriz Sánchez, etcétera. Podría nombrar a los 8, Alejandro Navarro, etcétera. El gobierno que sea. Carolina Goich. Carolina Goich también, sí, claro. Artés, para que todos queden en igualdad de condiciones. Claro. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Esos dineros están absolutamente asegurados por el Estado de Chile, que si venga una administración no vaya a tener inconvenientes? Se aseguran año a año en la ley de presupuesto. Yo puedo dar hoy día fe de que nosotros ya aprobamos la partida, el Congreso aprobó. Es cierto que falta después una aprobación global de ambas cámaras, el presupuesto de 2018. El presupuesto de 2018 tiene un modesto incremento del monto de inversiones de vialidad, que es algo de 1%, pero por lo menos un presupuesto que yo definiría como de mantención. Y ahí está establecido exactamente la partida canal de Puente Gran Chacao. Esa partida habitualmente nosotros no la consignamos a la región de los lagos, estrictamente, porque si no
podría aparecer la región de los lagos. La región de los lagos, sin Puente Chacao, de todas maneras, en las desagregaciones territoriales, es la región que tiene mayor inversión del Ministerio de Obras Públicas definido en su presupuesto central. Pero de todas maneras, hemos siempre tenido el cuidado de que el financiamiento del proyecto de Canal de Chacao tenga una suerte de partida propia, porque es un proyecto de envergadura nacional. Por lo tanto, está dentro de un presupuesto De modo considerado que mañana nacional. nadie diga, como vamos a hacer Chacao, vamos a dejar de hacer caminos interiores. Nunca falta algún incauto que así lo crea. Pero a mí me parece de que mañana, si hacemos túnel de agua negra, por ejemplo, que tenemos un concreto del BID, que es el túnel transfronterizo en la zona de Coquimbo hacia San Juan, o si hacemos el túnel de las Leñas, que estoy hablando de inversiones de esta cuantía, 1.000 millones de dólares, 800 millones de dólares, son proyectos de ser tratados en su mérito como proyectos de interés nacional. Y no de la región en que y no de la están cerca. región en la que están, claro. ¿Cómo Si de- hacemos mañana el megapuerto de la zona central, megapuerto que básicamente es el fortalecimiento de San Antonio y una mejoría relativa y complementaria a Valparaíso, etcétera, también son inversiones cuya lógica es una lógica que escapa a los presupuestos habituales. ¿Cómo debería cambiar justamente para las obras públicas de esta región, a propósito de la construcción del puente del Canal de Chacao, los siguientes 3 años, entendiendo que llega hasta el 2020, justamente para que no ocurra lo que usted está planteando? Efectivamente que hay una cantidad de 700 y tantos millones de dólares que están invirtiéndose en la región de los lagos en el puente de Chacao, por lo tanto hay una merma en otro tipo de proyectos. Sí, no hay esa merma, han sido todo lo contrario. A veces es cierto que no hemos tenido que pagar, ya he dicho que no hemos empezado a pagar todavía de Chacao. Probablemente cuando empecemos a pagar, probablemente quien vea los recursos va a decir, pero además estamos con este monto de recursos ahí. Pero bueno, es un proyecto, como digo, de importancia nacional. No es solo presupuestariamente, es un proyecto que yo siempre he definido acá en el Vértice, que extiende el eje central carretero del país en 230 kilómetros. Ese es el proyecto, no es un puente, es la extensión territorial. Y naturalmente hoy día yo he visto con afecto que las principales candidaturas hablan de la doble vía o de una vía de alto estándar, puede que en algunas zonas no sea tan doble vía, sea terceras pistas combinado con doble vía, entre Arica y Quillón. Y ese es el cumplimiento de nuestro compromiso panamericano. Al inicio de los años 50, en el famoso Congreso Panamericano de Buenos Aires, Chile suscribió con el conjunto de los países de América el compromiso de hacer una carretera que unía Alaska con... Yo recuerdo, y por eso hablaba siempre de la carretera panamericana. Yo siempre traduje Alaska con Quillón y no Alaska con Puerto Montt, como se... De hecho, para los quilloninos, el hito es Quillón. Es Quillón. Sí, de hecho, hay un monumento, si usted va a Quillón alguna para vez, ahí se supone, comienza o termina, desde el punto de vista de que usted lo estime conveniente, la carretera 5, digamos, la ruta principal de nuestro país. A propósito de rutas, la otra vez hablamos. Habrá que recuperar, ¿tú te acuerdas de ese antiguo logo de la ruta panamericana? Estamos haciendo un esfuerzo en algunas zonas del país, estamos usando ese logotipo. De hecho, tiras cómicas, aquellos son admiradores de una tira cómica muy conocida chilena, sí. Siempre aparecía la Panamericana, pintando la Panamericana. ¿Se acuerda o no? Sí, claro. Con Dorito. Siempre estaba pintando la Panamericana. De aquella época viene justamente este tema. Después descubrí yo que había unas pequeñas maquinitas que son los pintabandas, que se usan. Acá tenemos 2 pintabandas en la región para hacer esto. De hecho, sea de paso, yo me vine ahora que vengo llegando de Tepual por el camino lateral, que no fue nuestro primer camino básico en la región, está en estupendo estado y ya tiene 12 años, fíjate. Bueno, no salgamos del tema ya y recordamos un poco y contextualizamos un poco. Para infraestructura de la región. Ruta, antes del tiempo, subsecretario, ruta metropolitana Puerto Montt, que no deja de ser, algo conversamos la otra vez, un tema que genera diferentes tipos de opiniones. Para algunos, un plan que debería ejecutarse, para otros hay que discutirlo, para aquellos que están en torno a presidente Ibáñez dicen no hemos sido consultados, gente que le teme a la ruta metropolitana porque va a ser demasiado invasiva, que va a cortar la ciudad de Puerto Montt en 2, que no pase lo que ocurrió en Santiago con alguna de las rutas. ¿Qué le dice a esa gente? Porque hay mucho cuestionamiento también respecto a aquello, entendiendo que es un proyecto privado.
No sé si mucho es la palabra, pero sin duda de que los proyectos de esta envergadura, el mismo puente sobre Calchacao, no genera... Coloquémosle varios, no entonces, genera, para no herir susceptibilidades. No tengo yo ninguna susceptibilidad. Lo que quiero decir es que los grandes proyectos de infraestructura siempre generan estos debates. Si tú analizas la historia, cuando Balmaceda dice que hay que extender el ferrocarril y se hace el viaducto sobre el Valleco, fue considerado un despilfarro. Y sin embargo, Balmaceda defendió esa tesis con mucha fuerza. Cuando el presidente Frei Montalva dijo que había que hacer el túnel de los Prados, lo que significaba acortar en 50 minutos a 1 hora el camino que se hacía en esa época a Valparaíso, fue considerado como que es una cosa imposible de ser hecha, y fue hecha. Suele ocurrir con las grandes obras de infraestructura. Aquí mismo en Puerto Montt, cuando se hizo el viaducto que unía la ruta 7 con la 5, hubo también una situación de que varias personas o grupos de gente, etcétera, manifestaron dudas. Una cosa son las dudas, otras son las observaciones de buena leche destinadas a ver cómo se resuelven los problemas en el lugar. Pero la ruta metropolitana de Puerto Montt es un proyecto, en mi opinión, extraordinariamente necesario. Podrá ser perfectible el sistema de su trazado en algunos lugares. De hecho, se perfeccionó el trazado de ingreso a Puerto Varas, de modo no congestionar el centro de Puerto Varas, hasta donde yo recuerde, no lo he seguido con detalle. Me imagino que la decisión tomada, que no fue tomada por mí, sino por los privados, más lo que se hizo en las dos administraciones, en que esto ha estado en concesiones, de definir que el presidente Ibáñez iba a llevar mecanismo de trinchera y que por lo tanto... ¿Usted nada ha tenido que ver en este tema? Porque hay puertomontinos que piensan de buena, de mala fe, sí. Y aquí hay manos en este proyecto. Gato encerrado, que está en una ruta que, como hay privado, que se está construyendo, sí. Y que usted en lo particular pudiese tener algún tipo de interés. Sí, tengo muchísimo interés, muchísimo, no algún tipo, muchísimo interés. Pero mi interés es un interés ciudadano y público, no es un interés personal. No voy en la parada, nunca he ido en la parada en nada de lo que yo he propiciado en mi vida como obra pública. Ha habido por ahí un medio digital que, no sé, pero que hace observaciones, que yo algún día habría trabajado para RIQ y por lo tanto yo, no, francamente, yo no tengo ninguna relación, nunca he trabajado en los proyectos privados. Yo promoví con mucha fuerza la doble vía de Chiloé, he destacado que esto, usted recordará que cuando yo era intendente acá tenía un cuadro, un mapa, que por lo demás había sido una presentación de la concesionaria de la época, de la concesionaria de la Ruta 5, que planteó esta variante, especialmente la variante del aeropuerto, etcétera. Y yo lo tenía puesto ahí porque me parecía que era algo que había que asumir. ¿Quién lo asumiera? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Qué riesgo? Y sobre todo qué pasaba con el diseño y de qué modo se hacía el debate, etcétera. En ese tiempo se hablaba más de, si tú quieres, una carretera sin mucha trama urbana, sino que una carretera que unía Puerto Varas con Puerto Montt, pasando por Alerce. Siempre se habló de que esta era la manera de comunicar Alerce con Puerto Montt. Y siempre se sostuvo ya desde ese minuto con la concesionaria que si eso ocurriera algún día y tuviéramos una concesión, esa concesión no podía agravar a los habitantes de Alerce en su relación con Puerto Montt, porque hay una dependencia muy fuerte entre Alerce y Puerto Montt. Por lo tanto, los mecanismos de pago tenían que estar distribuidos en otro de los elementos del trazado. Hay un elemento novedoso, cuando se introduce la trinchera en Presidente Ibáñez, se introduce un concepto muy importante que por lo menos cuando a mí me lo explicaron los especialistas de concesiones, me pareció que era interesante pensar de que si tú hacías vía soterrada pudiéramos tener arriba una relación entre el Presidente Ibáñez hacia el lado del municipio, hacia el lado del frente, para decirlo así, que fuera una relación más articulada, aunque eso sea parque u otro tipo de actividades que pudieran instalarse. En una lógica muy similar. Yo no he tenido que ver con los proyectos de concesiones en general, pero bueno, soy subsecretario de Obras Públicas. Recibí yo a la gente de La Reina y de comunas del Oriente que te veían el proyecto de Vespucio, no querían un proyecto en superficie porque era muy invasivo y se llegó a una solución de trinchera. Entonces, para ir cerrando,
¿Le parece correcto? ¿Le parece interesante? ¿Le parece que tiene que construirse esta ruta metropolitana? Así es, sí, sí. Como algún día me pareció que era muy importante hacer el Arena Puerto Montt, como me pareció muy importante hacer la etapa 2 y ahora vamos a entrar a la etapa 3. ¿Cree que fue un error construir, por ejemplo, la rotonda? Para la época en que se construyó y el taco que estaba se en el límite, estaba en el límite. Cuando todo el mundo estaba no construyendo rotonda, aquí se estaba construyendo una rotonda. Estaba en el límite. Yo pienso que la rotonda ha cumplido un rol. Ahora está en su punto de fatiga, como vimos el otro día. Colapsado. No, en su punto de fatiga de las pasarelas. No, pero yo estoy hablando de tránsito, independientemente de las pasarelas, porque eso es un tránsito peatonal. Pero... Sí, una de las ventajas de la ruta metropolitana es que la ruta metropolitana va a permitir, o debiera permitir, activar, desahogar el sistema, de modo de tener en muchas de las rutas secundarias, sobre todo si se hace con inteligencia, un aprovechamiento pleno de los vehículos y la gente va a optar entre ir por la ruta paga o ir por la ruta, como ha ocurrido en la mayoría de los casos en el país en que hay estas opciones. Al final la mayoría de la gente opta por la ruta pagada porque internaliza que va en un beneficio de tiempo, un beneficio de combustible, etcétera. Pero nosotros por ley tenemos que asegurar que toda ruta concesionada tenga alternativa. Entonces, también, yo creo que es una oportunidad para la zona del presidente Ibáñez. Esta es una gran oportunidad. No se hace de un día para otro, tiene 4 o 5 años. Todavía quedan algunos elementos para en todo caso, yo, hasta donde recuerdo, porque una vez que vino Piñera acá y dijo que esto le parecía muy interesante el proyecto, pero que no iba a ser concesionado. Él dijo que era interesante la ruta metropolitana, la última entrevista que está acá. No sé si entró en el tema de la concesión o no, pero habló que la ruta metropolitana y el tren eran parte de proyectos que él podría implementar en la región a propósito del metro. Como también hay en el concepto de tren de cercanía, claro, un grado de coincidencia. Fíjate, yo estoy buscando acá las coincidencias, no las disidencias, etcétera. Respecto a Santiago, también la idea de que el tren de cercanía sea una oportunidad para Puerto Montt. Bien, pues Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas, gracias por estar con nosotros. Una vez más nos pasamos un poco en el tiempo, pero bien vale la pena también para analizar estos proyectos. Y claro, le mostramos al inicio, no sé si el director se lo puede recordar, para que el hito quede marcado una vez que aparecen los generadores de caracteres y los créditos también de la gente que habitualmente hace el pulso de la noticia. Este hito que un hombre de hitos le decíamos, ¿se acuerda la bufanda roja para la época del volcán Chaitén? Bueno, hay un hito también con la imagen de estas firmas que son yo vengo a hacer finalización vengo al hito de los 600 kilómetros, comprendemos 600 kilómetros de pavimento en el lapso de estos 3 años y medio, 4 años. Es una cantidad importante. Muy razonable. Ahí está, entonces con esa imagen nos despedimos a Sergio Galilea, subsecretario de Obras Públicas, aquí en el Pulso de la Noticia. Y nosotros nos reencontramos, por cierto, en nuestros horarios habituales. Es la televisión regional, a portas también en una semana de elecciones, donde transmitiremos desde las 8 de la mañana hasta que conozcamos los candidatos, al menos de los distritos 25 y 26. Hasta entonces. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. En solo una década, la ciudad de Puerto Montt pasó de tener 175.000 habitantes a casi 250.000 y se proyecta que para el año 2030 sume 115.000 nuevos habitantes. Para planificar este crecimiento, la Municipalidad de Puerto Montt propone las siguientes alternativas de estructuración territorial. La alternativa de extensión considera el Puerto Montt como una ciudad que sigue expandiendo sus límites hacia áreas no urbanizadas. La alternativa de consolidación privilegia el crecimiento en zonas estratégicas denominadas subcentros. La alternativa de densificación propone ocupar las zonas centrales con edificación de mayor intensidad de uso y altura. ¿Cuál de todas estas opciones te gustan más para el Puerto Montt de 2030?
Para participar, debes dirigirte a la municipalidad y estar atento a las fechas de cada evento de participación ciudadana. Más información en www.puertomontt.cl. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. Hay personas únicas, como tú, que tienes un negocio y debes cumplir varios roles. Eres de los que están en todas, porque tienes múltiples propósitos. Que resulten todos tus planes, que tus proyectos se cumplan, que la vida te sonría y tus clientes también. Pero si te quedas sin internet o sin teléfono, puedes perder mucho más que tiempo. Contratando BTR Negocios, cuentas con todo lo que necesitas. Además, un call center exclusivo y un servicio técnico express que ahora llega a tu negocio dentro de 8 horas hábiles. Contrátalo en btr.com. BTR Negocios. Vívelo hoy.